Bienvenidos a este segundo cajón de este episodio internacional. En esta ocasión con el doctor Héctor Bonilla desde México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Luis. Muy contento de estar contigo el día de hoy. Gracias a tu público también. Gracias, de verdad que es muy especial tenerlo con nosotros. Y bueno, precisamente venimos de hablar de un tema muy interesante, la trata de personas, con la doctora María Teresa. Yo quiero aprovechar y entonces hacerle varias preguntitas en torno al tema del maltrato infantil, la prevención al maltrato infantil, ¿cierto? Correcto. Entrando entonces en materia con el tema de la prevención al maltrato infantil, hay muchos convenios, hay muchos tratados, sobre todo la Convención sobre los Derechos de los Niños, que es una de las principales en torno al tema, pero yo quisiera que sea usted una persona experta en el tema quien le defina a nuestra audiencia como tal qué es el maltrato infantil y por qué es una problemática. El maltrato infantil es todo tipo de agresión y de la falta de oportunidades que se puede ejercer sobre un menor. Y lo explicabas bien, hay muchos acuerdos, principalmente los derechos humanos de los niños, y hoy justamente en la ponencia que tuve hacía mención de algunos, y los cuales sí están en papel, pero Claro. no se viven. Y Claro. mientras no se vivan, que es la parte importante, entonces seguimos en las mismas circunstancias. Es vulnerar cualquier y darle la menos oportunidad a un niño de ser feliz. Cuando nosotros ejercemos algún tipo de violencia, sea física, psicológica, sexual, le estamos restando la posibilidad de tener un ser humano feliz y sobre todo que tenga una sana convivencia con la sociedad a lo largo de su vida. Muchísimas gracias. Aprovechando que estamos en un espacio jurídico, me gustaría de pronto tocar el tema de los niños y la justicia, que finalmente es algo muy delicado y que debe importarle muchísimo, sobre todo al derecho penal. Quiero enfocarlo en este tema porque quizá un juez o un abogado nos diría: no, es que a los niños hay que tratarlos con respeto, pero hay que castigar o sancionar los comportamientos delictivos, como para mantener, entre comillas, el orden social. Me gustaría de pronto que usted, desde la perspectiva de la psicología, porque usted precisamente es psicólogo, nos contara cómo podemos manejar, porque hay una delgada línea, ¿sí? O sea, hay una delgada línea entre lo que es el cuidado y lo que es ya el libertinaje, digámoslo así. Claro. Es decir, podemos cuidar a los niños, pero si estos niños ya están acostumbrados a concurrir y a cometer delitos una y otra vez, pues digamos que debería haber una sanción. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos al margen y hacer lo propio desde la psicología? Bueno, es una pregunta complicada, definitivamente. Hay muchas respuestas para esa misma pregunta. Sí. Lo primero, habría que definir cómo conceptualizamos a los niños. Esa es la parte importante, porque Ok. tú me hablas de infractores, entonces ya para mí ya no es tanto un niño, sino ya viene siendo un adolescente. Pero bueno, vamos a concentrarnos, a centrarnos en el tema. Necesitamos trabajar con los niños bajo un principio de respeto. Nosotros no podemos pedirle a una generación futura que tenga algo diferente a lo que nosotros vivimos si nosotros como educadores, como padres y como responsables de la formación de los niños, porque de alguna manera, aunque tú no seas papá, pero puedes tener un sobrino, indirectamente eres un educador también y es parte responsable de lo que tú hagas. Okay. Entonces tenemos que hacerlo bajo el respeto, que es muy importante, bajo el amor. Hace un momento mencionabas la palabra castigo. En la ponencia que tuvimos hice la diferencia de lo que es castigo. Normalmente tenemos la idea, muchos papás, educar a través de los golpes, como se nos educaron a muchos de nosotros, o castigar. Ninguna de las dos formas están bien recibidas. Okay. Nosotros tenemos que educar aplicando consecuencias. Buenísimo. Eso es muy importante. Y desde ahí tenemos que cambiar el concepto. Castigo significa causar sufrimiento a una persona para que cambie su comportamiento. Sí. Ningún padre amoroso quiere causar sufrimiento a su hijo para que cambie el comportamiento. Wow. Ahí es donde tenemos que empezar, y todo esto se puede cambiar a través de la información, del conocimiento. Nadie nos enseña a ser papás. Y bajo ese concepto nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos, ¿sí? Porque si no, seguiremos cometiendo los mismos errores, se van heredando. En México decimos que la educación se mama.
¿sí? Y quiere decir que desde el seno materno, desde ahí vamos gestando la educación de nuestros hijos, desde antes. Si no lo hacemos con responsabilidad y con amor, seguiremos continuando con estas situaciones que vivimos hoy en día y que nos llevan a un desorden social. Tremendo, muy, muy interesante, doctor. Bueno, poniendo un poco el tema en contexto a nuestro país, hemos vivido en este mes de octubre que pasó un tema bastante triste, bastante fuerte, y es que los niños se han visto involucrados en la justicia de maneras múltiples. No quisiera de pronto mencionar tantos casos, pero sí es obligatorio mencionar el caso del niño Gabriel, que murió a manos de su padre, que su papá le quitó la vida para castigar, digamos, moralmente a su mamá, una persona que tenía otra pareja y que finalmente él no lo concibió, no lo soportó y se llevó al niño y lo castigó a la mamá a través del niño. Entonces quisiera que de pronto nos comentara en este tipo de casos, no solamente el niño que está experimentando violencia en el caso, sino también cómo pueden verse afectados los niños externos, los demás, los que ven el ejemplo, los que escuchan incluso, porque los niños no son tontos, los niños escuchan la radio, escuchan la televisión, saben lo que pasa. Entonces me gustaría que nos contara cómo afecta desde la perspectiva psicológica el maltrato a los niños. Afecta muchísimo. Lo primero que acabas de mencionar, y bien hoy por la mañana justamente la doctora María Teresa Paredes tocó el tema de la violencia vicaria, que es exactamente lo que tú estabas mencionando hace un momento. Hemos llegado al extremo, ya estamos llegando al extremo. Sí. Ya no solamente estamos hablando de maltrato, sino ya estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de atentar y de llegar a la muerte de otro ser humano. Increíble. Y es increíble que sea tu propio hijo, tu propia sangre, para de alguna manera cobrar venganza contra nuestra pareja. Es un tema muy delicado, muy fuerte. Ahora, todo eso lamentablemente se vuelve tendencia, se vuelve noticia, porque estamos acostumbrados. Somos mediáticos. A que lo amarillista vende. Claro. Y eso llega a todas partes. Y antes podía uno controlar, por ejemplo, el que tu hijo no viera una imagen en un periódico, quizá, si eres cuidadoso de no comprar esos diarios amarillistas. Pero ¿cómo controlas ahorita las redes sociales? ¿Cómo controlas la televisión, la radio? Todo. Entonces es muy complicado, hace mucho daño, ocasiona temores en los niños, ocasiona miedos innecesarios. Necesitamos trabajar en la familia, en la reconstrucción social y principalmente en el núcleo familiar, que hoy también el doctor Calderón abordó el tema espectacularmente en cuanto a lo que es el tema de la familia. Claro que sí. Aprovecho para darle mis saludos al doctor Rito. Profe, nos vemos en clase y próximamente en próximos episodios. Así que bueno, cerrando un poco estas preguntas de contenido y agradeciéndole también por los aportes, quisiera saber ya en el tema del gobierno mexicano, el Estado como tal en México, ¿qué está haciendo el Estado mexicano para prevenir estas problemáticas del maltrato infantil? Bueno, si me lo preguntas de manera tan abierta, quiero decirte que en varios temas creo que en lugar de dar un paso hacia adelante, vamos dando pasos en retroceso. Y eso para mí en lo particular es muy preocupante. Fuertísimo. Es muy preocupante porque, y te voy a mencionar el tema y aprovecho para decirle al pueblo de Colombia que ojalá que eso no suceda. A los niños hoy en México se les han restado las oportunidades. La edad propicia para el desarrollo intelectual de un niño está entre los 0 y 6 años de edad. Para eso es importantísimo dotarlo de todas las oportunidades de crecimiento. Y hablo de estimulación temprana, activación de los 5 sentidos, actividad física. Hoy en el foro comentábamos que los niños ya no salen a jugar a la calle por cuestiones de seguridad. Precisamente. ¿Sí? Entonces, los únicos espacios que tienen los niños muchas veces son las guarderías, donde ellos pueden de alguna manera convivir con otros niños, integrarse. ¿Y por qué digo que vamos pasos hacia atrás? Porque hoy en México se han cerrado guarderías. Entonces le dejan esa responsabilidad a los abuelitos. No. Y entonces aquí
viene la pregunta, ¿qué nos puede aportar un abuelo para el crecimiento y el aprovechamiento del conocimiento de los niños? Yo sé que son muy amorosos, yo Claro, sé que tratan así de es. cuidarlos, y quiero decirles algo, Claro. es que más accidentes se dan en casa cuando quedan al cuidado de un familiar que en una guardería. Tremendo. Entonces, esa es la situación que vivimos en México. ¿Qué tenemos que hacer ante eso? Nosotros como padres, que es nuestra responsabilidad mayor, la formación de nuestros hijos, es cubrir esas necesidades. Así Pero es. estar conscientes. Si no estamos conscientes, entonces vamos a destinar a nuestros hijos a que se queden frente a un televisor o a un computador todo el día, y ahí restándole todas las oportunidades de crecimiento. Claro, así es. De verdad, muchísimas gracias, doctor Bonilla, por estar aquí, por apoyarnos, por dar estos espacios, por dar desde la perspectiva psicológica un conocimiento tan valioso, de verdad que sí. Bueno, cerraremos con nuestras preguntas de sí y no, porque aquí queremos saber qué es lo que ha pasado, cómo así, qué está pasando, quién es el doctor Bonilla, en fin, queremos saber entonces, bueno, en primer lugar, yo quiero que me comente de lo que usted vio en la ponencia, en muchas de las ponencias. ¿Los estudiantes de la UDES son muy preguntones? Sí. Y buenos preguntones, Sí. lo aclaro. Ah, ok. Bueno, ¿cambiaría su profesión por otra? No, definitivamente no. Ok. ¿Le gustó estar en la Universidad de Santander? Me encantó, es lo único que he visto de Bucaramanga y entonces me encantó, no puedo decir otra cosa. Maravilloso. ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis? Es lo mejor que me ha pasado el día de hoy. Maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias, doctor Bonilla, por estar con nosotros. Gracias. Agradecemos mucho que esté acá, que imparta de su conocimiento con nosotros. A ustedes, a nuestra audiencia, gracias por estar en este segundo cajón de este episodio internacional. Ya nos vemos en el tercer cajón.